Durante 1909, Ciudad Juárez se convertiría en el escenario perfecto para el encuentro entre el presidente mexicano Porfirio Díaz y el presidente de Estados Unidos, William Taft. La escena llamaba la atención porque aparentemente el presidente Díaz se encontraba en su mejor momento. Nadie se imaginaba que, 2 años después, Ciudad Juárez sería el escenario donde el gobierno de Porfirio Díaz llegaría a su fin. Sin embargo, vale la pena detenernos un momento y conocer aquel episodio en el que ambos presidentes se encontraron sin saber el futuro que aguardaba a sus naciones. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la entrevista Díaz-Taft. Después de varias décadas en el gobierno, Díaz había asegurado antes que no volvería a contender en las elecciones presidenciales, señalando que México estaba listo para la democracia, lo que inquietó notablemente a los políticos y sobre todo a los empresarios norteamericanos que invertían en dicho país, debido a que se habían acoplado bastante bien a las políticas de Porfirio Díaz y la llegada de un nuevo presidente les generaba gran incertidumbre, lo que no sucedió debido a que Díaz declaró que simplemente volvería a contender sin dar mayores explicaciones, lo que ocasionó que se agitaran los ánimos entre sus opositores, destacando a los maderistas, los magonistas y algunos miembros del ejército con aspiraciones presidenciales. Sin más, los diplomáticos de México y Estados Unidos pactaron una entrevista entre los presidentes de ambas naciones, misma que tendría lugar el día 16 de octubre de 1909 en Ciudad Juárez, debido a que era un punto fronterizo y zona clave para el comercio entre los dos países. Desde semanas antes se preparó lo necesario para embellecer la ciudad, se pintaron anuncios de bienvenida, se limpiaron y se dio mantenimiento a las calles, lo mismo que se decoró con arcos triunfales y se colocaron fotografías del presidente Díaz, sin dejar de lado que ambos países harían lo necesario para garantizar la seguridad de sus mandatarios, sobre todo porque sabían que los atentados contra grandes políticos habían sido bastante comunes en Europa, de modo que se prohibió el uso de objetos como paraguas, maletines y cualquier artefacto aparentemente ordinario que pudiera ser usado como arma o en el que se pudiesen esconder explosivos, lo mismo que solo los periodistas autorizados podían llevar cámaras. Díaz llegó a Ciudad Juárez un día antes, donde fue homenajeado con un desfile y se encargó de poner la primera piedra de un monumento dedicado a Benito Juárez. Llegó el día 16 de octubre, se dirigió hacia la aduana y a las 11 de la mañana la caballería lo acompañó al edificio de la Cámara de Comercio, donde se encontraría con el presidente norteamericano ante la mirada de no más de 100 asistentes. Los dos mandatarios se saludaron y tuvieron lugar varios discursos. De pronto, los presidentes se marcharon a una charla privada, donde el gobernador de Chihuahua desempeñó el papel de traductor. La conversación duró algo más de 15 minutos y no se sabe con certeza de qué hablaron. De vuelta ante el público, Díaz se encargó de felicitar a Taft por sus políticas hacia países como Cuba. Sin embargo, según Alfonso Castelló, se apreciaba desprecio entre ambos mandatarios, sin dejar de lado que varios de los presentes indican que Taft le insinuó a Díaz que debía dejar la presidencia debido a su avanzada edad, lo que ofendió considerablemente al mandatario mexicano. Mientras que, si volvemos a aquella charla privada,
Existen varias especulaciones sobre lo que pudieron haber discutido, destacando que Taft le llamó la atención a Díaz sobre un posible tratado amistoso con Japón, donde le otorgaba derechos sobre la bahía de Magdalena en Baja California, la cual en esos momentos había estado cedida como base militar norteamericana, lo mismo que el presidente de Estados Unidos le insistió a Díaz en que debía participar en las acciones de la Casa Blanca en el Caribe y Centroamérica, a lo que Porfirio Díaz se negó, diciendo que aquello era intervencionismo. Después del encuentro y de los actos de protocolo, Díaz volvió a Ciudad Juárez y Taft se marchó al edificio de la aduana, donde tendría lugar un segundo encuentro. Lo más curioso es que Taft iba vestido de civil y Díaz llegó vestido con uniforme militar y con el pecho lleno de condecoraciones, mientras que su guardia vestía de manera similar. Sin embargo, aquel no era un acto político, sino social. Digamos que era algo similar a un banquete. Faltaba poco para que el evento terminara y la tensión no pudo disimularse debido a que Taft le dijo a Díaz que aquello parecía la bienvenida a un emperador, lo que es curioso porque los norteamericanos no tenían ninguna simpatía por los imperios o las monarquías. Después de que el encuentro llegó a su fin, el presidente norteamericano le escribió a su esposa diciéndole que temía que, cuando la vida de Porfirio Díaz llegara a su fin, en México estallaría un conflicto nunca antes visto en la búsqueda del sucesor, de manera que los norteamericanos, al tener incontables inversiones en México, deberían intervenir inevitablemente, lo que de alguna forma terminaría cumpliéndose. De una u otra manera, el gobierno porfirista tenía los días contados y Estados Unidos mostraría una de sus peores caras. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.